Un gusto de saludarles en una nueva reflexión. Si has llegado por primera vez, gracias por estar en nuestro canal. Te ruego o te invito a que te suscribas para que cuando salga un video estés enterado. Quisiera agradecer a quienes nos escriben permanentemente y a quienes nos animan a seguir en esta tarea que hacemos de compartir cultura, compartir reflexiones que nos ayuden a pensar. Ustedes saben bien, ya lo he mencionado varias veces, estoy ordenando mi biblioteca. Todos los días avanzo un poquito porque le dedico no más de media hora a ordenar porque no tengo más tiempo. Pero voy avanzando. Todos los días una sección queda ordenada y todos los días veo cómo avanza. Y en ese avance y en ese ir buscando, encontré mi primer libro. Yo les había hablado de este libro, Cuentos de Andersen, del escritor Hans Christian Andersen. Es una edición del año 1965, pero es la cuarta edición y la primera edición apareció el año 1958. Es decir, que este librito tiene casi 60 años y se conserva muy bien. Tiene el olor del papel que parece mentira, pero este papel duraba más que los papeles de ahora. Parece que los papeles de ahora, al echarle tanto químico, se tornan más frágiles con el tiempo. Lo he hojeado completo. Las hojas están, algunas un poco verdosas o amarillentas por el tiempo, pero en general el libro está muy bien. Yo les conté la historia de este libro. Yo tendría yo calculo unos 7 u 8 años, frente a mi colegio, el Colegio Domingo Santa María en Iquique, el mismo colegio del cual se hizo la cantata, o sea, ubicado en el mismo lugar, porque el colegio no era el mismo. Frente estaba el mercado municipal, que todavía existe y que todavía está en el mismo lugar, solamente que no tiene nada que ver con como lo que era cuando yo era niño. Y allí se ponía un hombre a vender libros. Las épocas donde había gente que vendía libros en la calle. Todavía se mantiene esa costumbre, por lo menos aquí en España, en muchos lugares. Y, y yo todos los días pasaba y miraba los libros y me daban ganas de tener un libro, pero no tenía recursos para tener libros. Hasta que un día, después de tanta vuelta, me atreví y le pregunté al hombre cuánto costaba este libro. Me dijo el precio y yo le dije, si yo le fuera abonando poco a poco, ¿usted me lo guardaría hasta que le pague por completo? Y el hombre me vio tan decidido que me dijo, sí, te lo puedo guardar. Así que yo siempre hacía trabajitos, ayudaba a los pescadores, hacía aseo en algunas casas, generalmente iba a encerar una casa de unas vecinas que pisos de madera que había que limpiarlos con unos limpiadores que parecían como esas, ¿cómo decirlo? Como es cuando lavan la loza, esas virutas, pero era viruta para el piso y había que pasarla con el pie, entonces yo ganaba mi dinerito, pero no era mucho. Y con eso colaboraba. Yo trabajo desde los 8 años. Eh, y bueno, fui juntando y todas las semanas regularmente pasaba a dejar una cantidad. Y el hombre lo anotaba y me decía, te falta tanto. Y yo sabía cuánto me faltaba e iba, no sé cuánto me habría demorado, un mes o un poco más de un mes. Y junté el dinero. ¿No saben la alegría? Todavía siento algo de esa alegría cuando llegué con el libro a la casa. Mi madre, que era la detective que no se le iba nada, me dice, Miguel, ¿de dónde sacaste ese libro? Y le conté a mi mamá que lo fui pagando a poco. Mi madre lo único que hizo fue hacerme algo en la cabeza y desde allí
empezó un milagro en casa, que comenzaron a aparecer libros en casa. La primera vez fue como a las 2 semanas que al regresar del colegio encontré un alto de libros al lado de mi cama. Y cuando le pregunté a mi madre, con una sonrisa me dice, son tuyos. Con los años me enteré que un amigo nuestro de la familia, que tenía una biblioteca fabulosa, mi madre le había pedido libros para mí. Y bueno, le regaló una colección de libros donde estaban algunos libros de Julio Verne, algunos libros de Sandokan, etc. Y ahí empecé con mi biblioteca. Algunos me acompañan, otros quedaron por el camino, pero este nunca lo he dejado. ¿Por qué es tan importante la lectura? ¿Por qué es tan importante motivar a la lectura? Los padres que absurdamente les permiten a sus hijos ver televisión, navegar en internet o ver videos y no leen con ellos, están creando personas con poca capacidad de reflexión. Hay una tradición que ya se ha instalado en mi casa. Vienen mis nietos, mi nieta tiene 3 años y mi nieto tiene 7, que son mis vecinos, para que les lea. Ocupo entre 15 y 20 minutos para leerles a ellos. Estoy leyendo Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, con mi nieto, en esta versión, aunque tengo una versión ilustrada y tengo una versión en cómic. Quiero leerle esta versión y luego de terminar esta versión voy a leer de nuevo, pero las otras versiones, para que así se despierte la imaginación de mi nieto. Y con mi nieta estoy leyendo El jorobado de Notre Dame. No me gusta mucho esta versión, es una versión de Disney, muy luminosa, me encantan los dibujos, pero habría preferido alguna otra versión como la que yo leí en alguna vez. ¿Pero por qué le leo? Mi nieta le leo una hoja todos los días. Y ella marca, me dice, y ella cuando viene, ellos mismos se suben ahí en una escalerita que hay, toman el libro, me dice, aquí quedamos, me dice mi nieta, y le leo. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque creo que los niños necesitan escuchar el lenguaje, apropiarse del lenguaje, y aunque no entiendan prácticamente nada, porque no creo que mi nieta entienda mucho de las expresiones y las palabras que se usan en el jorobado de Notre Dame, yo no le explico. A menos que ella me pregunte, le explico. Y lo mismo con el nieto. Él me va preguntando, el nieto más preguntón. ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es eso? Entonces le explico y se le va aumentando su vocabulario. Cuentos de Andersen, tiene algunos cuentos clásicos, algunos cuentos hermosísimos. El soldado de plomo, por ejemplo. El patito feo, que es un clásico de Andersen, que dice la tradición que lo creó pensando en un niño que era cojo, que vivía cerca de su casa. El duendecillo y el abacero, marqué algunos acá. Este libro debe ser la época, no tiene índice. Así que quise ver que Pulgarcita, etcétera. Los cuentos de Hans Christian Andersen. Tengo una nostalgia, algunos habrán leído otro. A ese hombre, frente al mercado, debo haberle comprado una media docena de libros, porque desde ahí entró mi afán de comprar libros. A mí no me gustaban los libros de la biblioteca porque había que pedirlos prestados. A mí me gustaba tenerlos yo, volver a leerlos de nuevo, subrayarlos, porque aunque a algunos de ustedes les parezca pecado, a mí me gusta subrayar los libros, aunque estoy viendo que no tiene ningún subrayado, así que todavía no había entrado en esa época de subrayar libros. Leer. ¿Quieres que tu hijo piense, que reflexione, que sea capaz de elaborar pensamiento? Léele. ¿Quieres que tu hijo tenga un buen vocabulario? Léele. Porque la cantidad de vocabulario que tengamos en mente es lo que nos dará la capacidad de pensar, de reflexionar. A menos palabra, menos reflexión.
A más palabras, más capacidad de reflexión. ¿Quieres que tu hijo no se aburra? Léele. Mi nieto ha tomado la costumbre de venir y tirarse en mi sillón de lectura, y él sabe que es mi sillón de lectura porque muchas veces me ve leyendo. Ha venido a sentarse y lo único que hace, él lee, está recién aprendiendo a leer porque él hace homeschooling, entonces va a un ritmo distinto. Y él lee, digamos, se familiariza con los libros, le gusta mirar algunos libros. Hay algunos libros que los ha visto, lo he visto que toma el mismo libro 5 o 6 ocasiones. Y viene y se instala, y ahí está, puede pasar una hora, hora y media, y ahí está tranquilamente mientras yo estoy trabajando y él está allí leyendo. Algunos padres dicen, ay, no sé qué hacer con mi hijo. Lo siento por ti. No has abierto a tu hijo la posibilidad de que lea. Pero léele todos los días, crea un hábito. Antes de ir a acostarse, léele 15 minutos, no más. No necesitas más, 15 minutos. En algún otro momento del día, si quieres. Apaga la tele, no te contribuye mucho. Apaga YouTube, menos los programas que yo hago. Y léele para que puedas ayudar a tu hijo a que aumente su capacidad de reflexión. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel.